queridos amigos, queridas amigas. Espero que se encuentren bien y bienvenido a un nuevo video de Metanoia ASMR. Este canal de cristianismo y psicología o salud mental desde una cosmovisión cristiana. Es un canal, que claramente vamos a transmitir temas de interés y temas que nos ayuden a poder vivir de una forma más plena desde la comprensión de nuestra mente, pero y fundamentalmente en la comprensión de Jesús en nuestra vida. Y el día de hoy tengo un tema que me apasiona mucho, y es el tema del sufrimiento. El título de este video, Sufrir no es en vano, es por inspiración e influencia de un libro con el mismo título de la autora Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot fue una conferencista, fue misionera, evangelista, una historia muy pero muy interesante que, si quieren un poquito indagar sobre ella, le dejo aquí en la descripción un link sobre quizás alguna biografía o algún video sobre su trayectoria. Y bueno, el objetivo de este video es cómo encontrar paz y esperanza en medio del sufrimiento. Qué tema, ¿no? Y qué desafío. Hay un auto. Ahora bien, quisiera igual ser bastante claro de que voy a tratar de ser lo más respetuoso y con humildad hablar sobre este tema. Porque hay tantas clases de sufrimiento, hay tantas situaciones que quien me esté mirando podría estar viviendo, que yo no quisiera banalizarla o minimizarla. Pero aunque yo lo hiciera inconscientemente, lo más importante es que Dios nunca lo va a hacer. Dios le importa tu situación, Dios le importa tu sufrimiento, y Él nunca, pero nunca lo va a minimizar ni lo va a banalizar, sino todo lo contrario, lo va a tomar y lo va a transformar. Bueno, el sufrimiento, ¿no? Esas situaciones donde sentimos que se nos encoge el corazón y decimos, ay no, sí, de eso estoy hablando. Para empezar, podemos dar una definición del sufrimiento, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas quizás más grandes, desde una encía inflamada que incomoda un poco hasta recibir un diagnóstico quizás difícil médico, o ver la separación de nuestros padres, o nosotros mismos tener una separación con una persona muy amada, desde situaciones de catástrofe. Hay tantas cosas que podríamos catalogar como sufrimiento, pero una buena definición que hace Elisabeth Elliot es: el sufrimiento es tener aquello que no quiero o querer aquello que no tengo. Si lo pensamos, la gran mayoría o quizá toda clase de sufrimiento puede ser categorizado en esta frase: tener algo que no quiero, es decir, que viene algo en mi vida que no quiero, o necesitar y querer algo que no está. Y cuando sucede esto, cuando sucede el sufrimiento en nuestra vida, lo primero que pensamos es: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y es una pregunta sumamente válida. Y muchas veces también sucede que al hacer esta pregunta es como que si se posara una nube de silencio sobre nosotros, un sin respuesta.
y hace que el sufrimiento a veces sea más agudo. Cuando esto sucede, la pregunta es, perdón, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando llega a esas situaciones donde nos encontramos abatidos, derrumbados y solamente escuchamos un silencio? Aparentemente es un silencio, ¿no? Y hoy día quiero darte 5 consejos que podemos hacer todos nosotros cuando cuando transitamos por senderos oscuros, senderos difíciles. Primer paso, permítete expresar tus sentimientos. Es tan pero tan importante que cuando venga el golpe, el sufrimiento a tu vida, no es tiempo para pensar, no es tiempo para sacar conclusiones, no es tiempo para pensar lo más realista y objetivo posible o tratar de solucionarlo lo más rápido. El primer golpe simplemente es para sentir. Cuando sentimos y expresamos esas emociones difíciles, es como que se liberara gran parte de esa energía incómoda, de esa energía que quiere mantenernos prisioneros de la ira, frustración, rabia, tristeza. Lo que no se expresa no se elimina, se queda, ¿saben dónde? En nuestro cuerpo. Por eso están las enfermedades psicosomáticas. Hay un doctor canadiense llamado Gabor Mate que hizo un estudio respecto a las personas que tenían ciertas tendencias en su personalidad a ocultar o no querer involucrarse en ninguna clase de conflictos, a pesar de que se le estuvieran transgrediendo los límites. Eran personas que constantemente eran sumisas y que no querían estar involucrados en ninguna clase de... No querían estar involucrados en ninguna clase de situación que tuvieran que expresar su descontento. Y hubo una correlación muy directa con enfermedades autoinmunes e inclusive con cáncer. ¿Por qué? Porque necesitamos poder drenar las emociones que son pesadas dentro de nosotros. Jesús nos enseñó esto. Dios nos enseñó esto. Bueno, Jesús es Dios, pero me refiero a que Dios en todas las escrituras, no solamente en los evangelios, nos enseñó a que Él desea y Él permite la expresión de las emociones difíciles en nuestro corazón. Y lo vemos en el caso de Job. Job en todo el libro expresó su tristeza, su ira, su enojo, su rabia, su frustración. Dijo cosas tremendas, deseó hasta no haber nacido. Y Dios nunca arrepintió a Job por eso. Dios entendía que era una necesidad. Job, al expresar su dolor, al expresar su tormento, es como que una parte de él sentía que descargaba ese torrente de oscuridad que estaba en su alma en ese momento. Si Job se hubiera quedado, quedó 7 días en silencios, pero si hubiera quedado constantemente en silencio, hubiera sido 10 veces más difícil haber transitado ese dolor. Y también el silencio al inicio es una forma de expresión. Yo, cuando vivo alguna situación difícil, es como que me quedo en silencio, pero es porque trato de procesarlo en el sentido de ser consciente de lo que estoy viviendo. No estoy ajeno, no estoy evadiéndome, sino estoy siendo consciente y después lo expreso. Y yo estoy seguro que Job vivió eso. Y hay muchos otros casos, profetas, Moisés, el mismo Jesús en Getsemaní.
expresó: mi alma está angustiada, angustiada hasta la muerte. No se ocultó ni trató de disfrazar ese momento de sufrimiento, sino que lo expresó. Hay algo terapéutico en expresar lo que sentimos. Ese es el primer punto. Además, expresar lo que sentimos en los momentos de angustia permite que esta parte de la corteza prefrontal, que es todo lo que tiene que ver con el razonamiento, la planificación, cómo aprender de nuestra experiencia, esta parte es como que se logra un poquito más activar, ¿no? Sale un poquito de este estado de alerta de la amígdala, que es la emoción. Cuando nosotros expresamos, permite que este funcionamiento de la corteza prefrontal opere mejor. Entonces, primero, permitirnos expresar lo que sentimos. Con algún amigo podemos escribirlo, podemos grabarlo, podemos simplemente hablarnos a nosotros mismos o a Dios, pero es necesario ser real con lo que sentimos en este momento. Cuando lo ocultamos o cuando lo escondemos, no se va, se queda y genera síntomas o en el cuerpo o en la mente o con nuestras relaciones, etc. Fatal. Segundo paso: cambiar de pregunta. Yo sé que lo natural cuando sufrimos es preguntar: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué salí sorteado con esta situación tan difícil? Y la verdad es que vivimos en un mundo donde el sufrimiento es algo inherente, es parte de la vida. Espera, no quiero decir esto como minimizar o decir, bueno, tu sufrimiento no es válido. No quiero, eso es totalmente poco empático. Lo que quiero decir es todo lo contrario. Es un poquito más de esperanza. Es ser consciente de que yo vivo en un mundo donde el dolor está presente constantemente. Es decir, no estoy solo en mi dolor. Hay un montón de personas alrededor mío que ni siquiera conozco. Mi vecino, quizás esté pasando por una separación. Quizás el hijo de la persona que vive en la calle de allá le diagnosticaron diabetes. Qué sé yo, quizás el sobrino querido del que vive aquí tuvo un accidente de tránsito. Es cosa, por ejemplo, de ver nuestras iglesias. Siempre hay oración, siempre hay peticiones, siempre hay situaciones nuevas por las cuales interceder. Situaciones difíciles. Entonces, cuando digo que vivimos en un mundo donde el dolor es parte de la vida, puedo decir, no estoy solo en esto. No soy el único que está sufriendo. No para minimizarme, sino para ser consciente de que es una realidad compartida. Y la mayor parte de las personas, o no sé si la mayor parte de las personas, pero gran parte de las personas viven constantemente en el por qué yo, por qué. Y la realidad es que esa pregunta no es muy beneficiosa. ¿Por qué, me preguntarás? ¿Por qué no es beneficiosa? Porque grandes filósofos, grandes teólogos, grandes escritores, las personas que han estudiado este tema por mucho tiempo y grandes escritores cristianos, lo que he visto es que llegan a una conclusión: el sufrimiento es un misterio. El sufrimiento no tiene respuesta del por qué en esta vida. Lo vemos muy presente en el libro de Job. Job nunca supo por qué le sucedió lo que le sucedió, pero sí sacó otras conclusiones. La mayor parte de las personas viven en el por qué y a veces se aferran a esto y les causa más sufrimiento. Pero nosotros podemos cambiar el por qué al para qué. Y esa pregunta Dios siempre, pero siempre la responde. A veces no inmediatamente, pero
pero siempre la responde con el paso del tiempo. El para qué nos da una fuente de esperanza y también de cosas que podemos hacer. Recuerdo el caso de Nick Vujicic. Esta persona. Me acordé del personaje de la película, por eso dije el personaje, sino la persona de Nick Vujicic que hace el personaje del protagonista del Circo de las Mariposas. Yo creo que ese como cortometraje mucho lo hemos visto. Este hombre que no tiene brazos ni piernas, cuando era niño, cuando era adolescente, nunca encontró el por qué tenía esa condición. Nunca pudo encontrar la respuesta de esto. Y esto le angustió tanto que quiso suicidarse, pero optó por creer de que Dios tenía un para qué, de que Dios tenía un propósito, a pesar de que no lo entendiera. Y a pesar de que no le gustara esta situación, decidió creer de que Dios tenía un propósito. Y ese para qué le abrió las puertas de la esperanza futura. Y vemos que Dios respondió grandemente. Dios le dio un ministerio mundial. Le dio la oportunidad de compartir el mensaje y de llenar de esperanza a un montón de personas con condiciones similares de salud o condiciones similares de dolencia. Dios le regaló una familia maravillosa, tiene hijos, tiene un propósito, ha escrito libros, etcétera, etcétera. Nick Vujicic no se sumió en el por qué, sino en el para qué. ¿Para qué es mi sufrimiento? Señor, yo no sé por lo que estoy pasando, pero creo de que tú usarás este sufrimiento para algo mayor. Si tú lo has permitido, es porque quieres hacer algo con esto, que quizá no lo veo en este momento, que quizá no me guste, pero Él obrará. Y pudiera dar un montón de ejemplos, pero no quiero que este video se alargue tanto. Entonces, el segundo paso, es cambiar de este por qué que me genera más ansiedad, que me genera más sensación de fatiga, que me genera un pensamiento de que no se puede hacer nada más, a un para qué que abre estas puertas de una mayor esperanza y también de una transformación, de un sentido. Eso es muy importante, el sentido del sufrimiento. Inclusive escritores ateos han descubierto que cuando hay un para qué, siempre hay un cómo. Es decir, si yo tengo un sentido, un propósito, yo puedo inclusive soportar el dolor. Ahora, lo que Dios hace es que transforma ese dolor en un sentido y propósito en sí mismo, como lo hizo en el caso de Nick Vujicic. Tercer paso. El tercer paso es un proceso de evaluación que está a mi control y que no está en mi control. Es decir, cuando sufrimos, cuando expresamos nuestras emociones, nos sentimos un poquito más capaces de tomar acción. Debemos pensar que hay cosas que sí podemos hacer para disminuir este sufrimiento o a veces para erradicarlo. Y hay cosas que se escapan de nuestro control, en las cuales no debemos depositar ninguna clase de atención o de estar tan inmersas en ellas. Si hay cosas que yo no controlo, el poner mi energía, el poner mi atención, el poner mi enfoque, lo único que va a hacer es que me llene más de ansiedad, me llene más de tormento, me llene más de malestar. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, un diagnóstico de diabetes. Un ejemplo X, yo no tengo diabetes, pero si me diagnosticaran eso,
después de expresar mis emociones de dolor, después de saber que Dios puede transformar esto en un propósito, sigue el tercer paso de que hay cosas que sí yo puedo hacer para vivir este padecimiento o esta situación incómoda de una mejor manera. Quizás hacerme los chequeos frecuentes, el tener una rutina para el tema de la insulina, el buscar alimentos que sean como agradables al placer al comer, pero también que sean saludables, tener rutinas de ejercicios. Hay muchas cosas que yo sí puedo hacer para mejorar mi calidad de vida a pesar de esta situación. Hay cosas que yo no controlo, qué es lo que va a pasar con el tiempo, cómo va a desarrollarse esta enfermedad, qué va a pasar si esto falla o si desarrollo otra condición. Todas esas cosas que escapan de mi control, yo las debo depositar netamente en la mano de Dios, porque es un gasto de energía innecesario. Entonces, cualquier sufrimiento que yo tenga, siempre hay cosas, por más pequeñitas, que yo puedo hacer para disminuir este sufrimiento y que Dios quiere que yo ponga manos a la obra. Pero Dios también sabe que hay cosas que escapan de nuestro control y Él quiere que simplemente la dejemos sobre Él y punto. Creo que San Agustín habla de esto. No sé si lo dijo él, o es una frase que se le atribuye a él. Voy a trabajar como si yo no existiera, pero confiar como si nada dependiera de mí y todo dependiera de él. Esa es la idea general. Entonces, el tercer paso es evalúo las cosas que sí puedo hacer que me ayuden a disminuir este sufrimiento y me comprometo en poner todo mi esfuerzo y mi dedicación para hacerlo. Y segundo, aquellas cosas que escapan de mi control, como las situaciones, las circunstancias, los resultados, el futuro, lo dejo en la mano de Dios y ya no me voy a embrollar, como dicen los argentinos, la cabeza en eso. Cuarto paso, y este es un paso muy importante y es algo que he practicado en lo que llevamos del 2026 y parte del 2025, y es vivir el presente. A veces considero que no hay mejor antídoto contra el caos o la ansiedad que vivir simplemente el presente cotidiano del día a día. Mucha parte de la aflicción o el sufrimiento siempre se evoca hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué pasa si esto sale mal? Siempre hay este sesgo de catastrofismo que aumenta el nivel de sufrimiento porque es algo irreal, ¿no? Si me diagnostican una enfermedad, no solamente vivo con quizás la situación difícil, sino que aumento en imaginarme otros escenarios que hacen que esta enfermedad se agrave o pasen cosas terribles, ¿no? Y ya mi cuerpo y mi mente no reaccionan simplemente a ese dolor objetivo del diagnóstico, sino de escenarios imaginarios que agravan mi malestar psicológico. Perdón por golpear recién el micrófono. Vivir el presente es el antídoto contra el caos. ¿Y en qué consiste vivir el presente? En ocuparme de las cosas que estoy haciendo en este momento. Jesús dice, me parece que en el Evangelio de Mateo, de que no os preocupéis por el día de mañana, así dice la Reina Valera, porque cada día tiene su afán, es decir,
cada día tiene sus asuntos en los cuales hay que ocuparse. Así que no vivan en esa constante ansiedad por qué será en el futuro, porque el futuro ya le va a deparar lo que necesitan saber o cómo actuar en esas circunstancias. Dios va a dar la sabiduría, va a dar la fortaleza, va a dar la gracia para abordar cada situación, pero cada situación debe ser abordada en el momento real cuando pasa, no en nuestra imaginación. Dios no quiere que carguemos con cruces que Él no nos mandó a tener ni nos mandó a vivir. Esto me ha ayudado un montón. A veces hay cosas que yo no sé cómo van a suceder a futuro, pero yo estoy sumamente relajado porque vivo lo que tengo que hacer en cada momento. En este momento, por ejemplo, estoy grabando este video. Estoy tratando de evocar las ideas para formularlo. Y en eso estoy. Más rato quizás, no sé, ordene mi pieza o me ponga a leer o tenga que planificar algo. Voy a estar haciendo lo que tengo que hacer en ese momento y poniendo mi mente. Eso no significa que me desligue del problema. Significa que es una parte de mi vida, pero no es mi vida completa. Y Dios quiere que vivamos de día en día solucionando las cosas que se nos presentan. Porque el presente es nuestra única realidad. Dios quiere que nos ocupemos de las cosas diarias y que no nos abrumemos por comprender el panorama completo. Si vivimos así, vamos a reducir una gran cuota de sufrimiento. Vive día a día, hora a hora, minuto a minuto, haciendo lo que estás haciendo en este momento. Y ahora vamos con el último consejo. La cruz como sentido. Yo creo que esto también es muy importante. Comprender que el sufrimiento de Cristo trajo la mayor bendición al hombre. La escena de la pasión de Jesús no fue algo agradable. No fue algo placentero. Jesús en su vida recibió rechazos, maltrato. Fue crucificado, golpeado, humillado, escupido, traicionado. Y si uno viera simplemente esa escena, es como que es algo muy denso y muy oscuro y pareciera no tener sentido porque un hombre justo va a sufrir de esa manera. Pero cuando uno deja pasar un poquito de tiempo, se da cuenta de que todo ese martirio tenía un propósito. Y al tercer día Jesús resucitó en victoria, en gloria, para salvarnos a nosotros. Ya no era un hombre colgado en una cruz sangrando, sino que era un rey victorioso. Y yo creo que eso también es un símbolo de lo que Jesús quiere hacer con nuestro sufrimiento. En ocasiones vamos a experimentar este dolor intenso. Esta escena que pareciera algo no muy agradable de ver. Pero si dejamos que
la rueda de la vida en Cristo gira un poquito más, vamos a ver que Dios utilizó ese sufrimiento para una victoria mucho mayor. Y Jesús dice, yo vencí al mundo. Yo vencí todas estas situaciones. Yo pude darle la vuelta a todo esto para un bien mayor. Y lo que parecía una derrota al principio terminó siendo una victoria final. Tu proceso también puede transformar el sufrimiento en paz. Cuando los tiempos difíciles nos refugiamos en Dios, tu sufrimiento nunca